Y vamos a hablarles a continuación, para terminar nuestro programa, de un libro de reciente publicación, Palencia, la ciudad y sus alcaldes, de 1808 a 1936. Y tenemos con nosotros, acompañándonos esta noche en el plató, a su autor, a Francisco de la Cruz. Francisco Javier de la Cruz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esta es una publicación que ya su nombre nos puede dar una pista, ¿no? Ha sido editada por la institución Tello Tellez de Meneses y viene a ser, en definitiva, una, no sé si radiografía de lo que fueron las corporaciones municipales de la capital en ese periodo. Sí, exactamente. Es una radiografía, más que de las corporaciones en general, de las personas que ejercieron la alcaldía durante todo este periodo histórico que conocemos como liberalismo. Un periodo que quizás a la gente le puede costar entender viéndolo con los ojos de hoy. Hay que entender la historia en su contexto siempre, en este caso en las formas y proceder de los alcaldes también, o con más razón todavía. Sí, es un periodo muy convulso y luego en el que estamos aprendiendo la democracia, ¿no? En 1808 se pone fin al absolutismo y poco a poco pues, se va ampliando el censo, es decir, la cantidad de gente que vota, se va ampliando la participación de las personas, se van adquiriendo roles democráticos y evidentemente pues, todo eso no es sencillo ni es fácil y muchas veces pues, las prácticas políticas del momento no coinciden con las que tenemos ahora. Entonces, mirarlo con la perspectiva de hoy en día, con un sistema democrático consolidado, pues evidentemente es bastante anacrónico, ¿no? Hay que entenderlo pues, en las prácticas políticas de la época, que las que se vieron en Palencia pues, son las que se vivían en el resto de España y en el resto de muchos estados europeos. Tampoco hacíamos cosas muy distintas de las que ocurrían en Grecia, en Italia, en el sur de Francia o en Inglaterra, quizá en un periodo anterior. Claro, siempre puede dar la sensación eso, que en la historia quizás los países nórdicos, incluso Reino Unido, ha ido por delante en otras cosas, y luego íbamos a la zaga a los países mediterráneos. Quizás en la parte que nos compete, en este caso de las corporaciones municipales, también quiero decir, en cuanto a las competencias, en cuanto a la responsabilidad política de quienes estaban al frente de las mismas. No, porque en ese aspecto las competencias que había seguramente que eran muy comunes en la mayoría de los países europeos, ¿no? Los estados en esta época pues son estados que se están formando y que todavía a veces no tienen el poder suficiente para gestionar todos los elementos, de forma que las instituciones locales pues son las responsables pues, de temas como la educación, la sanidad, la higiene y muchos otros temas, hasta que el Estado empieza a asumir buena parte de esos servicios, ¿no? Y ese también es un fenómeno común. Cuando el Estado empieza a abarcar todos estos aspectos, pues seguramente en los países del norte es antes que en los países del sur, en el que la formación del Estado es más débil, ¿no? Pero bueno, son procesos que se diferencian en cuanto al momento histórico en el que ocurren. En otros aspectos pues son aspectos similares. Claro, decía al principio que hay que entender en su contexto, precisamente por lo que comentaba, o por poner un ejemplo, ¿no? Que no se puede medir la valía de un alcalde en pleno periodo de guerras carlistas, con el ambiente de entreguerras, ¿no? Primero por las competencias que pudiesen tener unos u otros, pero luego también pues, por las circunstancias que les rodeaban. Al final es ir conociendo personaje por personaje y sus circunstancias. Sí, es analizar cada uno de los alcaldes, ver qué hicieron, viéndolo en el contexto y también dentro de las competencias que tenían, ¿no? Y a la vez pues tratar de hacer una visión colectiva, ¿no? Es decir, qué rasgos tenían estos alcaldes, qué características tenían en común, quiénes son las personas que acceden al poder, qué rasgos comparten y en qué medida preguntarse pues, son responsables de la actual configuración de la ciudad. Dentro del marco que tenían, digamos, preguntarlos también por qué hicieron de bueno y qué oportunidades desaprovecharon. No vamos a hablar de qué hicieron de malo, ¿no? Pero qué oportunidades dejaron pasar o qué compromisos no quisieron adquirir. Bueno, vamos a hablar de los buenos, o por lo menos de los que quizás han dejado una mayor huella o han sido más determinantes para lo que es hoy Palencia. Pues quizá el bloque de alcaldes, más que rescatar una figura concreta, ¿no? Quizá el bloque de alcaldes que va desde 1850 hasta 1901. Por dos razones. La primera es que en 1856 se producen los motines del pan, que es una revuelta que se produjo en Castilla
y que llegó incluso a derrocar, a suponer el fin de un gobierno, ¿no? Y generar nuevas elecciones y un nuevo gobierno. Y ahí se produce una inversión, porque hasta esta época tenemos unos ayuntamientos que de alguna manera gobiernan de espaldas al pueblo, no tienen en cuenta sus necesidades, son unos alcaldes muy anodinos. Pero este movimiento sí genera un cierto pánico entre los responsables políticos y entonces empiezan a estar más preocupados por las demandas de la ciudad. Y entonces empieza a generarse un dinamismo en la ciudad, de estar atento a las preocupaciones, de ver qué se necesita, qué se demanda y actuar. Y este periodo pues finaliza un poco en 1901, cuando aparece la figura de Abilio Calderón, porque ese papel de gestor de la ciudad, de dinamización de la ciudad, que estaban ejerciendo los alcaldes, empieza a ser asumido por Abilio Calderón, ¿no? Claro, porque es una figura que eclipsa prácticamente al resto de representantes políticos por la fuerza, el peso que va ganando y lo determinante que acaba siendo también en el desarrollo de Palencia. Sí, exacto, y porque el poder en esta época es un poder interrelacional, ¿no? El Estado es débil y necesita personas que hagan que se respeten sus normas, que se acaten sus decisiones en las provincias, ¿no? Y por otro lado, las provincias consiguen eso a base de sacar del Estado prebendas, ¿no? Que atienda sus demandas. Entonces, ese intermediario puede ser o los alcaldes o pueden ser los diputados, ¿no? Aquí tuvimos la suerte de que lo hicieron los alcaldes en esa segunda mitad del siglo XIX y luego lo hizo Abilio Calderón durante el primer tercio del siglo XX. Quizá lo ideal hubiese sido que se hubiesen dado los dos factores, ¿no? Pero en cualquier caso el poder estuvo articulado y tuvo un mediador que consiguió generar un cierto dinamismo para la ciudad. Claro, es verdad que en muchos casos a estas figuras se las reconoce a posteriori, lo más evidente suele ser con su nombre en una calle, ¿no? Y por eso habrá muchas figuras que les puedan sonar a nuestros espectadores. Se me está ocurriendo Cirilo Tejerina, por poner un ejemplo, hay muchos otros que por su buen servicio a la ciudad luego se les ha querido recordar, ¿no? Sí, por ejemplo tenemos también la de Ignacio Martínez Azcoitia, que fue un alcalde de principios del siglo XX, o Pedro Romero, que llegó a ser alcalde en 3 ocasiones, ¿no? Y que fueron personajes que destacaron en la sociedad no solamente ya por su paso por la alcaldía, sino también, bueno, por sus iniciativas y por su participación en lo que se llamaba la buena sociedad, ¿no? Pero que evidentemente dejaron su rastro y de ahí el reconocimiento social que han tenido. Claro, dinamizaban socialmente. Eso es más difícil, o esa información es más difícil de recopilar, porque al final los grandes eventos, ¿no? Las decisiones políticas suelen verse reflejadas, ¿no? En los libros de historia, en cualquier archivo, pero muchas veces quizá todo ese movimiento, esa intrahistoria quizá de la que hablaba en su día Unamuno, no es tan fácil encontrarla y mucho menos reflejarla, ¿no? En una publicación. Ahí sí que le habrá llevado un trabajo extra, si cabe. Sí, ahí tiene una parte más de, bueno, pues de intuición y de práctica de investigación, ¿no? Evidentemente las actas del ayuntamiento nos dan mucha información sobre la gestión de los alcaldes, pero luego, por ejemplo, la prensa nos permite conocer la valoración y nos permite también conocer esa intrahistoria, en qué medida realmente generaban un consenso, generaban dinámicas que dinamizaban la ciudad, ¿no? Y luego hay otra información, por ejemplo, la participación de estos personajes en la vida pública, en las asociaciones o también en la prensa, como gestores de prensa de la época, que ayudan a generar opinión o que dinamizan proyectos o que son capaces de aglutinar en torno a él a otra serie de personas de esta buena sociedad que generan proyectos empresariales o incluso otro tipo de proyectos de asociativos o proyectos periodísticos, ¿no? Claro, todo esto conlleva un trabajo de documentación, investigación en el archivo, horas y horas. Si tuviésemos que calcular una cifra sería muy complicado, pero pues no las he calculado más tiempo nunca. Seguro del que le habría gustado. Sí, no lo he calculado nunca, lo que han sido 7 años dedicados a este proyecto, lo que me ha llevado a hacerlo, y sí, buscando pues primero mucha labor de documentación, los archivos locales, la prensa, pero también archivos nacionales y archivos eclesiales para tratar de recopilar todo el información, y luego pues todas las lecturas sobre trabajos existentes sobre la historia de Palencia y también pues de estudios semejantes para contrastar las hipótesis, el funcionamiento y poder sacar conclusiones válidas. Claro, porque esto comenzó como una tesis en 2012 y luego es cuando ya, vamos a decirlo así, se pone a trabajar
para intentar dar forma a la publicación que hoy día tenemos entre manos y que ha apoyado la institución Tello Tellez de Meneses. Sí, en 2012 defendí la tesis doctoral y bueno, pues luego hemos estado ahí con la Diputación, con la Tello Tellez, que han tenido a bien acoger este proyecto, y hemos estado viendo a ver también cómo era la mejor manera de ofrecerle, porque el trabajo era mucho más voluminoso, entonces también poder hacer una publicación que fuese más o menos asequible, ¿no?, a la población y que no agotase por su densidad. Entonces ha habido toda una parte que no hemos publicado ahí, sí que hemos mantenido todas las biografías, que quizás es el aspecto pues, más atractivo de cara al público, y luego una visión general de los alcaldes y de la gestión, y hemos eliminado los análisis que había de cada uno de los periodos. Bueno, lo importante, que nos vamos a dejar al final, al público con la duda de dónde puede encontrar este libro, porque decimos que está promovido, apoyado, editado por la Diputación, por la institución Tello Tellez de Meneses, pero no es necesario acudir ahí para encontrarlo. Pues está en todas las librerías de Palencia. En cualquiera de ellas se puede encontrar, y el precio que ha puesto la Diputación es de 20 euros. Me parece que es un precio razonable, también dado el tamaño del libro, entonces es fácil localizarlo. ¿Para cuándo el resto del periodo de alcaldes? No sé si tiene menos interés o más que menos interés, quizás es más delicado. No, está realizado, no específicamente los alcaldes, pero Domingo García Ramos, que es otro historiador, ha analizado todo el tema de las instituciones políticas en Palencia, hace una tesis doctoral, y junto a los alcaldes analiza también la Diputación y otros organismos políticos, ¿no? Entonces tiene realizada esa parte, él es especialista en ese periodo histórico, entonces no creo yo que de momento me aventure por ahí, porque bueno, tampoco no sé si podría aportar algo novedoso aparte de lo que él ha hecho. No, aparte que a mí personalmente me atrae mucho más el siglo XIX que el siglo XX. Bueno, pues entonces queda como alternativa las corporaciones provinciales, es decir, le hemos visto participar en una publicación destacando a los ministros palentinos que quizás han tenido mayor relevancia o han aportado o hecho más por nuestra tierra. Ahora los alcaldes de la capital, queda ese último capítulo, no sé si proponérselo como reto. No lo sé, porque también hay un estudio sobre el último cuarto del siglo en la Diputación, y en estos momentos tengo otros proyectos encima de la mesa, entonces no puede uno darles salida a todos, pero evidentemente sí es otro tema apasionante analizar también los gestores de la provincia, que también tuvieron su relevancia y son personajes también muy interesantes. Bueno, de momento vamos entonces a disfrutar y digerir este libro de Palencia, la ciudad y sus alcaldes. Ya llegará el momento de presentarnos otro trabajo. Francisco, lo esperaremos con los brazos abiertos, pero, como decimos hasta entonces, disfrutemos de esta publicación y, sobre todo, que disfrute de la repercusión que pueda tener la publicación, pero sobre todo de la respuesta que le puedan dar los palentinos que se acerquen a ella. Yo espero que lo acojan con gusto y que sea una obra pues, que les resulte atractiva y, sobre todo, interesante para conocer la historia de esta ciudad. Seguro que sí. Francisco, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.